Tenemos un nuevo récord de velocidad para un pólema de las 500 millas de Indianápolis por segundo año consecutivo y por tercera vez en los últimos 4 años. Un piloto neozelandés saldrá en primera posición y no es Scott Dixon. Entre toda la polémica que aquí vamos a abordar, obviamente, de toda la semana, entre que los problemas de los motores, que si Penske haciendo trampa otra vez. Pues bueno, a final de cuentas, Scott McLaughlin dirigirá al grupo de 33 autos a la bandera verde este domingo, en la edición número 108 de las 500 millas de Indianápolis. Amigos de Indicar al Día, un gusto saludarlos como siempre. Eduardo Alves les saluda. Fernando Alonso, ¿le gustó la calificación? ¿Qué le pareció este fin de semana tan rápido en Indianápolis? A mí me pareció excelente, me gustó muchísimo. Creo que nuevamente el formato muestra que tiene bastantes cosas que son difíciles de explicar, pero que a nivel de emociones cumplen completamente, ¿no? Y este año, aunque parecía que iba a ser muy predecible por lo que se vio desde las prácticas del viernes de alta velocidad, pues no, resulta que siempre hay alguna que otra sorpresita y pese a lo que nos pueda gustar, parecer justo o no, la lucha entre los tres Penske fue una delicia. La verdad fue una verdadera delicia de esa, de ver realmente cómo el estilo de manejo de cada uno de los pilotos fue haciendo un poco de diferencia. Así es, alrededor de 90,000 personas estuvieron entre sábado y domingo, la mayor cantidad en más de una década, según los promotores del Indy Motor Speedway. Y sí, digo, insistimos, no es la primera vez que lo digo, digo, ya falta mucho para que regresen estas parrillas de 40 autos, por ejemplo. Se necesitan muchas cosas para regresar a IndyCar, pero bueno, le han encontrado el formato para generar drama, tanto en la lucha por la pole como para entrar a la parrilla, con récords de velocidad incluidos. Entonces, por lo menos ese es un signo de que se trata de compaginar la tradición con la situación actual de IndyCar. Y hablando de situación de IndyCar, pues vaya polémica, ¿no? Porque es 1, 2, 3 de Penske. No se puede dejar pasar por alto que hasta el domingo por la mañana fue cuando el primero de los autos del equipo empezó a sufrir estos problemas del plenum del motor. Los usuarios de McLaren lo tuvieron, los usuarios de Juncos lo tuvieron, los usuarios de Ed Carpenter lo tuvieron, a Dreyer Rainbow también. Pero curiosamente surgió ese tema, ¿no? Colton Herta fue muy vocal o irónico al respecto sobre la asociación de Penske y AJ Foyt, que no tuvieron problemas con el turbo, a reserva de lo que acaba de comentar de lo de Will Power, pero bueno, mostrando los tres pilotos de Penske que pues habían estado preparándose de cualquier forma varios años para volver a ser contendientes en calificación y pues se llevaron el 1, 2, 3 en la parrilla. Primero creo que llevaban, no sé, son 4 años desde que Penske adquirió la categoría. Ujú. Y en el primer año dijimos que pues iba a dominar, iba a ser los que se iban a llevar todo, pues como el dueño de la categoría no podía ganar. Entonces pasaron varios años y pues no figuraban en ningún aspecto. Y pues resulta que cuando empieza a verse favorecidos de alguna manera es cuando pues empezamos a decir, ya ven, lo dijimos, ¿no? Lo señalamos, todos sabíamos que iban por ahí. Eh, es curioso porque me suena como que agrandamos las cosas cuando suceden, no cuando las veíamos venir. Digo, porque esto de la asociación de Foyt con Penske, septiembre, y desde Oficialmente julio. ah, digo, o sea, de cuando se iba terminando la temporada, ya habíamos hablado usted y yo acerca de que, mire, qué sencillo van a tener los datos de Ganassi, pues muy rápido, ¿no? Y parece que toda la gente se le había olvidado eso, ¿no? Ahora sí resulta que era de, uy, no, es que Colton Herta está diciendo que le salió muy barato lo de Canon y que todos haciendo chistes acerca de Canon. Y digo, ¿y eso es nuevo? O sea, ¿en verdad no lo sabíamos? Esa Ajá. es una. Número dos, este, la polémica del push to pass.
como que creo que hizo olvidarnos de que Chevy hizo un paso adelante demasiado importante a nivel de prestaciones en cuanto a potencia. Ujú, Porque si volvemos a medir el caso del ahorro de combustible, que lo platicaremos yo creo la semana que entra, pero en ahorro de combustible todavía Honda parece estar un poco adelante del caso de Chevrolet, ¿no? Pero en cuanto a potencia y la manera en la que se lo entrega, desde la primera carrera lo explicó Will Power, me acuerdo clarísimo cómo Will Power hablaba de eso. Y ujú, también me parece como que la memoria es muy selectiva porque Power desde que inició la temporada estuvo diciendo, pues este es nuestro año, o sea, nuestro año en todo sentido, hasta él se apuntaba como para ganar el campeonato iniciando, ¿no? Decía, me siento mucho mejor que años anteriores y creo que la consistencia está de mi lado. Nada más para hacer un detalle, sigue siendo el piloto más consistente Will Power de toda la temporada. Entonces, sí, no podemos decir que no, o sea, que no es raro, no nos suene raro lo de Chevy con Penske, pero yo presencialmente la primera vez que estuve en Indy 500 ganó Simon Pagge, ¿no? Y ganó de una manera bastante holgada y sin preocupaciones, ¿no? ujú. Y partiendo desde la pole. Entonces, es algo que probablemente ahorita nos causa mucha comezón por todo lo que rodea esto. Pero creo que sí, sí compro yo esa idea de que hay muchos elementos que se han ido desarrollando a través de los años y esta es la primera vez que se les da, ¿no? O sea, en la conferencia del día de hoy, después de la clasificación, decía New Garden, pues es que trabajábamos mucho y no se daba el resultado. ¿Qué nos faltaba? Pues seguir trabajando. Probablemente nos faltaban algunas cosas, ya alguien preguntó por ahí. Entonces, ¿es canon lo que les hacía falta? Y la respuesta de Will Powell me parece muy, muy inteligente, que es, pues es que solo validamos la información, ¿no? O sea, Ujú. creemos esto y alguien llega y te dice, sí, por experiencia lo que funciona es esto, ¿no? Ya no tienes que probar, no tienes que buscar las otras fórmulas, vete por acá, ¿no? Sí. Eh, no, sé que suena un poco eh, como uno lo sabe todo, pero no es eso, es natural que un equipo de esos recursos, con esa capacidad, de repente dé a la vuelta. Y digo, si Ganassi había sido tan dominante en los 3 años pasados, ¿por qué de repente puede venir un equipo de sus recursos con la capacidad de igualarlo, ¿no? Igualarlo y superarlo. Bueno, yo creo que hablaremos ahorita más tarde acerca de eso, pero Chip Ganassi no se le vio en ningún momento contento. De hecho, iba a compaginar eso porque, digo, hasta 2019 el equipo Honda principal en Indy 500 era Andretti, ¿no? Y obviamente Penske era el mejor representante de Chevrolet. Viene 2020, viene la introducción del Aeroscreen y en principio tanto Ganassi como Ray Lanigan pues fueron los que pues tomaron la referencia principal. Curiosamente también en 2020 Michael Cannon llega al equipo de Ganassi. No sé por qué eso de la memoria selectiva que comentas, no sé por qué no cuestionaron eso desde ese momento de la llegada de Michael Cannon al equipo de Chip Ganassi. Porque eh, Dixon dominó la carrera de 2020, dominó tan, bueno, fue contendiente el año siguiente, dominó la de 2022 hasta la sanción. Y en el proceso, bueno, ya hemos visto que Canan corrió bien, que Alex Palou ha corrido bien, y que en los últimos 3 años lograron la pole position. Entonces, ¿por qué no cuestionaban eso? ¿Por qué no cuestionaban a Honda? Cada quien sus memorias selectivas. A final de cuentas, digo, en este plazo, bueno, en este periodo, pues sí, pues que había estado muy complicado en calificación y carrera. El año pasado solo fue calificación, supieron cómo trabajar las carreras en sí, y eso pues le dio el resultado a Joseph Newgarden. Will Power pudo haber peleado en alguna ocasión, pero la ejecución no fue perfecta. O sea, en ese sentido, digo, la polémica va a continuar, sobre todo por la cuestión del boost o de la potencia extra cuando ajustaron los turbos, pero mira, no será la primera vez, pero sí,
digo, lamentablemente no deja de cuestionar la imagen de la categoría. Ahí hay un par de cosas acerca del problema que existió. Em, Cuando, cuando este año empezamos a escuchar, no, no este año, perdón, el año pasado, empezamos a escuchar acerca el problema del pleno. eh, Discúlpenme, pero cuando le pasó a Patricio Howard, yo no vi a tantísima gente indignada como mucha gente desde Argentina que estaba hablando de, pues, muchas conspiraciones, ¿no? Y me dio un poco como de, eh, como, no sé si nuevamente se nos olvida un poco lo que ha pasado o no investigamos como seguidores de la serie realmente qué pasó, ¿no? Cuando explicaron qué ocurría en un problema del Plenum, creo quedó muy claro qué era lo que sucedía, ¿no? Ujú, Pero cuando en esta ocasión pasa y dan la explicación todavía más específica, o sea, creo que no salieron a, a dar con lujo de detalle una explicación con una gráfica a ver, todos entendieron, no, pero sí dieron los elementos claves para entender eso. Y decía la gente de Chevy, es un problema que está asociado con la cantidad de oxígeno y combustible que hay en la cámara antes de la ignición. Y esta puede variar de acuerdo al tipo de marcha que estás usando. ujú, Si uno recuerda lo que decía Alexander Rossi después de su intento, bastante irónico como es Alexander, decía, hay que revisar eh, la secuencia de marchas. Entonces, cuando ocurría este problema, era en un momento de manipular cómo estaba cambiando de una u otra marcha. Entonces, esto es una cosa de programación, es una cosa también de mecánicamente cómo está hecho todo esta puesta a punto. Es algo muy técnico, pero digamos que no es algo nuevo. O sea, obviamente la gente que tiene más recursos va a saber cómo resolverlo de una manera más sencilla. Y el caso del día sábado fue McLaren. O sea, Gavin Garda estaba muy preocupado porque veía que todo se estaba a punto de desmoronar. Hasta que llega un momento en el que eh, empiezan a hilar qué es lo que necesitan solucionar. Lo solucionan en un auto, sacan al coche de Pato Howard, sacan el coche de Alexander Rossi, hacen los cambios, empiezan a ver los resultados positivos y el equipo se ve confiado de nuevo, ¿no? Tanto así que los vuelven a sacar y mejoran todos los autos sus intentos. Entonces, no es solo que Chevy haya ayudado a Penske, es que probablemente necesitas tener recursos y necesitas que la calidad de tus ingenieros sea capaz de entender dónde estaba la cosa. Lo platicaremos más adelante en el caso de Pato Howard, pero creo que eh, el día domingo, si empezamos a poner un poco de atención, uno de nuestros lectores nos lo puso en redes sociales, cómo Pato Howard no pasaba de la quinta marcha. Y entonces uno empieza a decir, bueno, probablemente pues son cosas de Pato, ¿no? Y entonces ve el intento de caer Larson y Larson sí va hasta la sexta. Y entonces la diferencia de velocidad punta es, o sea, es muchísima. Si uno veía la gráfica en la pantalla, iba hasta 2:41 y bajaba y subía y estaba en constante movimiento. En cambio, cuando ve a los Penske iban en quinta marcha y las velocidades estaban muy igualadas, subían muy rápido y se mantenían mucho en ese sentido. No sé si realmente esa sea la cuestión por la que lograron ese desarrollo, pero sí es algo que puedes ver en las repeticiones, en la transmisión y todo, o sea, es algo transparente. Por eso creo que, que sí hay que tratar de entender un poco en qué sentido dicen las cosas y cómo ocurren las situaciones para antes de sacar un poco conclusiones más desde la víscera antes que del entendimiento, ¿no?
Y en resumidas cuentas, dejando de lado el aspecto técnico, dejando de lado las explicaciones específicas, a ver, un poco de sentido común, y ya lo hemos dicho varias veces. Llevamos ya 13 temporadas con el mismo paquete de motores, las mismas dos marcas, y cada año van pues encontrando mejoras, encontrando ahí ganancias en rendimiento y demás. Pero bueno, algún día tienen que llegar a ese, o tenían que llegar a ese máximo de rendimiento, y eso se ve en la calificación. O sea, naturalmente todas estas fallas, que también en Honda hubo fallas de otro sentido, pero también las hubo. Entonces, muestra del sí, del avance, de la investigación, del desarrollo que han hecho las dos marcas dentro del juego de reglas, que digo, del lado malo siguen los costos en ese sentido van aumentando, pero digo, no dejan de tratar de seguir innovando, seguir tratando de conseguir ventajas en torque, en velocidad punta, en velocidad en curvas, etcétera, etcétera. Naturalmente iba a pasar algo así algún día. Entonces, y ha pasado, y también pasó en este proceso, nada más hay que recordar en 2017 cuando varios Honda también explotaron. Entonces, es normal en el automovilismo. O sea, si afecta al piloto, pues así son las carreras. Entonces, digo, es infortunado y obviamente no es algo que los equipos quieran, no es algo que los pilotos obviamente quieran, pero pues están expuestos a ese riesgo en dentro del paquete de reglas limitado de desarrollo de indicar, pues es de la parte a la que están expuestos los pilotos y equipos. Si te parece, vamos a escuchar precisamente a los responsables de Chevrolet, Jim Campbell, el vicepresidente de Performance y Deporte Motor, y a Robert Wagner, quien pues es el director técnico del programa de Chevy, explicando así a detalle, pues qué fue lo que pasó con este famoso plenum de los motores. So atop of the cylinder heads and the air inlet system of the engine is a plenum, and there's some port fuel injectors up there. So while these engines are at sustained high speed, that plenum's very full of fuel. And if we have any event over a downshift that can ignite that fuel, it ends up evaporating the plenum of its fuel air charge. Temperatures rise rapidly, and it pretty much to the driver, it's a perceived engine kill. And they vary in duration, they vary in severity. Unfortunately, here today, the ones we had were very noticeable to the drivers. Anything around Indianapolis is very noticeable to the drivers. So it pretty much scrapped those runs, which we really hate for all those drivers that we impacted their day. Así que, pues en este sentido, 7 pilotos en total fueron los que fueron perjudicados en el primer día de calificación, Will Power en el segundo. Obviamente perjudicó el trabajo de Pato Howard y obviamente le arruinó a Agustín Canapino la posibilidad de acceder al Fast Four porque había hecho vueltas muy buenas, o sea, de cuarto lugar para arriba, y nos pudo haber dado la sorpresa del piloto argentino. Ahí hay un par de cosas que me parece bueno resaltar. Mm, hay cosas que tienen mucho que ver con lo que uno espera, lo que uno quisiera y pues los objetivos del equipo, ¿no? Si Román Grosjean no había mostrado una velocidad tan alta, un auto tan bueno, sin necesidad del rebufo de una estela de aire, es entendible que Grosjean no tuviera el mismo enfoque que tenía Canapino, porque Canapino desde el inicio se vio que su auto estaba más preparado para esas velocidades puntas. Se vio desde el día miércoles, creo que fue el día que ya empezaron a correr más los autos. En la tabla de velocidades punta, Canapino estaba siempre adelante. Entonces, sí entiendo la frustración. Creo que sí iba a ser algo muy importante y muy emocionante el hecho. Esto iba a romper un poco la estructura de lo que habíamos visto, pero son errores que le pasan, bueno, que le pasaron a varios. Y el asunto aquí es que no por el hecho de no haber llegado a los 12 más rápidos, quiere decir que automáticamente ya se terminó todo, ¿no? Es un proceso y el hecho de haber llegado a esa fase tampoco nos asegura que hubieran podido sostenerse en ese rendimiento, como lo vimos en la sesión de los 12 más rápidos, pues con Ryan Hunter-Reay, ¿no? Que otro programa del que
previo a estas fechas se había hablado mucho al respecto de que como estaban tan especializados en esta pista y en esta fecha, iban a andar indomables. Cosa que no fue así, que Daly los sufrió bastante. De hecho, Daly creo que tuvo bastantes problemitas en cuanto a la mecánica del equipo, o sea, las puestas a punto, las modificaciones que tenía. Y Ryan Hunter-Reay hizo la apuesta y la logró subsanar, pues yo creo que por las circunstancias, ¿no? Porque al final las temperaturas volvían a bajar, hacen este tipo de intentos y pues da un poco de ventaja que es lo suficiente para llegar a esta fase de las clasificaciones. Así es, y Bailey que también estaba mostrando velocidad, Rasmussen en el equipo de Ed Carpenter estaba mostrando velocidad y el mismo Ed Carpenter también tuvo posibilidades hasta que llegó pues este problema del plenum, que también hay otra polémica, ¿no? Porque aparentemente Rasmussen en la vuelta posterior a su intento parecía que sí podía mejorar y el control de carrera le dio la bandera a Cuadros para que desistiera del intento. Polémicas que ahí siguen quedando y que pues se van sumando infortunadamente. Pat Howard, el tercer mejor McLaren y detrás de Alexander Rossi que se ha visto sólido y de Kyle Larson, la otra gran historia del pues del mes, el novato más rápido en la historia de las 500 millas de Indianápolis. Qué poquito le duró el gusto a Benjamin Peterson, por cierto. Y digo, entre calendarios apretados y todo, Larson, por lo menos en calificación, ahí estuvo. Falta ver qué pasa en la carrera. A ver, empecemos en el caso de Patricio Ward. Eh, Muy desafortunado, o sea, el sorteo para Patricio. Y ni digamos del de Alexander Rossi, ¿no? O sea, terribles como las zonas en las que le tocó. Y lo de Larson para mí ya es, o sea, es una realidad el nivel de piloto del que estamos hablando. Perdón, pero, o sea, la gente que no lo sepa, aún, aunque suene redundante, yo siempre he valorado bastante a Fernando Alonso, el piloto español, por sus capacidades. Entonces, cuando estuvo en Indianápolis, a mí me parecía bastante remarcable el hecho de cómo entró rápido a velocidad. Pero lo de Larson es un tema, no sé, que va a tener un análisis diferente porque necesitamos ver cómo se desarrolla en carrera y también por la manera en la que él lo está tratando de afrontar. Pero no, o sea, tiene muchas maneras de revisarlo, de ver cómo está manejando, de ver cómo se comporta su auto. Yo viendo en la transmisión, comentaba junto con mi esposa cómo se veía, cómo subía y bajaba mucho la velocidad y al final cruzaba la meta y seguía manteniendo tiempos bastante importantes. Usaba toda la pista, eh, era como muy específico en los movimientos que hacía. Larson me parece una revelación de interés fuera del hecho de que si es un piloto de NASCAR y que si va a ser el doble y todo. Por el puro hecho del piloto y las habilidades que tiene, me parece que es un tema bastante interesante. Segundo, el caso de Alexander Rossi, ¿cómo cambian los pilotos cuando tienes un auto contendiente? Alexander Rossi para mí ha sido un piloto en el pasado de los dignísimos para revisar. En 2019 tuvo algunas actuaciones muy destacables eh, y poco a poco se fue apagando, no sé si por el entorno en Andretti o porque problemas que hubo. Entonces, me parece que fue muy bueno la manera en la que se llegó a a esta zona de la clasificación, ¿no? El caso de Patricio Howard es un caso de la carrera de Patricio Howard. Le ha pasado de que a punto, bueno, su estreno en Indy 500 no clasificó, se quedó sin equipo, luego llegó con Arrow McLaren, empieza a destacar, el equipo no está al nivel de lo que se espera en su talento, no está siendo consistente, van cambiando muchas cosas, los dramas de Fórmula 1 y todo esto. Creo que es exactamente lo que pasó en esta ocasión. Todo estaba sobre los hombros de Patricio Howard. Entonces, en el momento que tiene el problema del pleno, empezamos con detalles y luego vuelve a salir en su vuelta y no es suficientemente rápido
y lo vemos corriendo y las entrevistas ahí, y después vuelve a salir y resulta que logra entrar a los 12 más rápidos. Y en el caso de los 12 más rápidos para llegar a los 12, a los 6 más rápidos, tiene un pequeño error, mm, como un enfoque un poco fuera de lo que quería, creo que fue la manera en la que lo expresó un poco Pato, que no lo hizo llegar a la velocidad punta que él esperaba. Pero aún él creía que era suficiente para mantenerse dentro del rango de los autos que iban a pasar, cuando al final vimos que no, o sea, que había pilotos que estaban, digo, en el caso de Santino Ferrucci, otra vez haciendo cosas muy interesantes. Y pese a que no fue el mejor fin de semana para Patricio, a mí me parece que es esos fines de semana que son muy rescatables para un piloto de su talento. O sea, sabe cómo manejar estas zonas de estrés, sabe echarse un poco el equipo a los hombros. Eh, Probablemente cuando vemos la tabla de clasificación nos pueda parecer que está un poco atrás, pero es una carrera tan larga que tiene mucho que ver la estrategia, que tiene que ver el ritmo de carrera, l- la capacidad que tienes de rebasar en los óvalos, que no podemos descartarlo ni empezar a pensar como un poco hacia abajo. Lo que sí creo es que ya lo hablaremos la semana que entra, pero aguas con McLaren. Totalmente. Y sobre todo, y ya comentaba, digo, sigue quedando la polémica de lo que pasó con Ericsson el año pasado, de que si Ericsson se le cerró, de que si el karma le pegó a Ericsson, de que si Howard se precipitó. Cada quien tendrá su propio punto de vista y sigo insistiendo en que un año después, que o sea, cualquier punto de vista, pues está bien, porque así son las carreras. Así que, digo, ya hablaremos con Pato durante la semana, en Día de Medios y demás, sobre estos dos temas, lo de las maniobras y pues lo de cómo lo ha tratado Indianápolis, pues en ese sentido. A quien no ha tratado bien Indianápolis este año es a Chip Ganassi. Ningún auto en el Fast. Alex Palou como su mejor representante en lugar 14. Digo, no es lo peor, no es la primera vez, pero llama la atención después de ganar la pole 3 años consecutivos, después de que en alguna ocasión sus 5 autos estuvieron en el Fast 9, cuando el volato era de 9 autos, ninguno alcanzó el top 12. ¿Cómo cambian las fortunas, no? Pero, como lo mencionas, la carrera se tiene que correr y ellos están hasta ahora confiados en que podrán hacer varias buenas cosas. El, el indicio más claro de que algo estaba en focos rojos fue Dixon. O sea, ver el auto de Dixon revisando asuntos de motor y checando todo, y decía, ¿no? O sea, ¿dónde está llevando al último, entregando piezas electrónicas, cosas de escape, porque quieren, o sea, se dieron cuenta que no estaban tan holgados como podrían haber esperado, o el proyecto de, de actualización de su paquete de desempeño no era el que ellos esperaban, entonces todavía estaban tratando como de encontrar el punto fino, ¿no? Eh, y se notó claramente en Dixon, o sea, y creo que también Dixon tomó una actitud como, ¿para qué voy a buscar algo y voy a arriesgarme a alguna tontería y que pueda quedarme sin mi auto que yo no lo necesito para la carrera, no para la clasificación? Probablemente la posición de Dixon no sea la mejor, pero puede construir, ¿no? O sea, si todo se da a su favor, va a llegar a ese punto. Armstrong, si vemos el caso de Armstrong o de Simpson, eh, también me parecen, o incluso en el de Lundqvist, que también fue pues muy choqueante el hecho de que fue uno de los primeros sí, fue el primero que tocó el muro, este, pero todos pudieron, porque todos son novatos, esos tres pilotos son novatos en esta especialidad, no llegaron a tener el desempeño que se esperaba, pero también lograron entrar sin demasiada preocupación. O sea, no estaban en
la zona de que ellos esperaban estar, pero tampoco con mucha necesidad de dar vueltas para no irse hacia abajo, ¿no? Estaban muy bien plantados en una zona media. Y el caso de Alex Palou, otra vez regresamos al dicho de Power que a mí me encanta repetir. O sea, Alex Palou es un Scott Dixon, pero más rápido. Mm, ¿Cómo le hizo? No sé. Porque si eso hace con un motor que no tiene las posibilidades, ya sabemos que puede hacer con un motor que las tenga. Entonces, muy complicado, o sea, tanto Chip Ganassi como, bueno, Mike Holt, creo que él siempre ha sido una persona sorprendentemente ecuánime Mm. y que nunca entra en pánico, pero cuando hablaba de todo esto, tampoco se le veía un estado de crisis. Así es. Anotación especial, Alex Palou está manejando el auto del año pasado, que remontó de 28º a cuarto. No hay garantías de que lo pueda hacer otra vez. Obviamente todos los equipos han avanzado, siguen trabajando, pero ahí está ese dato y es algo que no podemos descartar. Y entre todo esto, pues Scott McLaughlin, no hablamos del Poleman completamente. Eh, Qué vueltas ha sido, ¿no? Y obviamente venciendo por casi nada o rompiendo por casi nada el récord de Alex Palou de velocidad para un poleman en la carrera. Y que también a nivel personal ha sido increíble su avance en tan poco tiempo en la categoría. Se nota que el ambiente entre los equipos dentro de Penske no es el ideal. Si uno ve la manera en la que conviven New Garden con McLaughlin, con Power, son cordiales, pero se ve como que ya no hay esa camaradería de antes, o sea, no hay ese lazo fuerte. Y creo que en cada una de las ocasiones, bueno, sobre todo en el Fast 12 y en el Fast 6, la lucha por la pole, se notó aún más cómo hay una pequeña división, ¿no? Sí estaban muy atentos a lo que iban a hacer. A mí, a mí me encantó esa lucha, ya lo dije desde que iniciamos, pese a todo lo que podemos empezar a tratar de analizar, pensar, criticar, estuvo magnífica esa clasificación. A mí lo de Scott McLaughlin se me hizo una cosa de, no solo como de enmarcar, sino también de darle un valor completamente diferente. Es un tipo que no creció en monopostos, que no tiene, que ha batallado mucho bajo la sombra de estos dos grandes pilotos que tiene IndyCar, ¿no? Y les plantó un par de vueltas, no, tres vueltas de cachetadas. A mí lo que más me encendió, como todo, fue la lucha por la pole. New Garden, cuando ve lo que hace Power, como que empieza a desinflarse y en la tercera vuelta dice, ya no tengo nada que hacer, ¿no? Y Power se baja sintiendo, esto es mío, ¿no? Ya no hay nada que alguien pueda hacer. La segunda vuelta de Scott McLaughlin y Power se le ve, o sea, se le ve en el lenguaje corporal frustrado, de este me destrozó, ¿no? Y no, o sea, la velocidad punta de McLaughlin es una cosa, pero repetir las tres vueltas en los 2:34, no, o sea, es algo que yo no esperaba. No, a mí fue muy grata la sorpresa porque, digamos también otra cosa, ¿cuál es el único de los equipos de Penske que tiene a todos sus integrantes originales o que vienen desde el inicio de año? El auto número 3. Los que no suspendieron. Exactamente. Entonces, habíamos dicho que esto era de cosas de perfección. Y perdón, pero Will Power es el piloto más rápido por excelencia. Y si alguien le ganó a Will Power es porque incluso ahí Power no tiene todo en el lujo de detalle. Y ha sido la historia reciente de la carrera de Will Power. Ha tenido, obvio, altas, bajas, más bajas recientemente en calificación. Y pues primeras filas esta temporada de IndyCar, pero de segundo lugar. Y otra vez se quedó cerca. Y este es el único logro que le falta.
obtener la pole para el Indy 500 y tendrá que esperar un año más. Escuchemos obviamente a Scott McLaughlin, a Will Power y a Joseph Newgarden. La primera fila del Indy 500 2024. Just wanted to make sure I just brought it home, but look, we worked really hard to get a really good balance, and in the fast 12, and I felt like my best run of the weekend was actually the fast 12, and I knew going last was going to be an advantage, and we used it, and to execute the way we have as a team, it's just Solo quería asegurarme de completarlo. Trabajamos muy duro para lograr un muy buen balance en el Fast 12 y sentí que mi mejor salida del fin de semana, de hecho, fue en Fast 12. Entonces juegas con las barras, Wade Jacker, y tratas de aferrarte a ellos. Sí, todos hemos estado trabajando en eso el fin de semana y entendiéndolo, y me alegré de haber podido ponerlo a prueba cuando más importa. Después el Wade Jacker sigue obteniendo segundos este año, pero no estoy seguro de que alguna vez obtenga algo así de positivo. Por alguna extraña razón es una de esas cosas donde van los dioses de las carreras. Puedes tener el récord de la pole, pero ciertamente no conseguirás esta. Es la ironía de la vida, ¿no? Como dije, no es el fin del mundo si no lo hago. Solo una casilla para marcar. Una muy buena. Obvio, el ganador de la carrera es mucho más grande. Los 2 días de calificación son muy estresantes, pones mucho en juego y es muy difícil tener el auto y el equipo más rápidos ese año. Para juntar todo, hay muchas cosas que tienen que alinearse y eso es muy difícil porque ves a todos los equipos. Hay un auto que parece ser un poco más rápido por alguna razón, pero diré que nuestros autos han estado más cerca que nunca, lo que demuestra el control de calidad que tenemos. Sí, segundo otra vez. Es todo. Fue un día grandioso para el equipo. Este es un resultado enorme. Hemos trabajado en esto por los últimos 3-4 años. Ciertamente no hemos tenido un tiempo fácil en calificación para intentar recuperar la velocidad que perdimos quizá desde 2019. Ha sido un esfuerzo sin parar desde ese punto. No habíamos dado vuelta a la hoja y creo que hoy fue la primera vez que lo logramos. Recuperamos la velocidad y es un testimonio de todo el grupo. Toma un año completo encontrarlo. No lo encuentras en una semana, no lo encuentras en 2. Tienes que tomar todo el año para llegar con este tipo de velocidad. Realmente orgulloso del equipo. Estoy seguro que ellos están en la luna y emocionados por el fin de semana. Podremos trabajar juntos, esperemos, y tener un buen día. Muy orgulloso. El auto fue rápido, estamos en posición. Gran día. Pues vamos al último tema de la calificación del fin de semana de Pole Day y Bomb Day. Nolan Sigel se quedó fuera. Me parece que desde el jueves estaba condenado después del accidente que protagonizó, viernes más bien, que fue pues uno de los que protagonizó accidente fuerte y bastante raro. Me causó cierta curiosidad el hecho de que el golpe pues no fue fuerte, pero al trompear tomó vuelo el auto, y eso seguramente la categoría lo tendrá que ver, pero mira, desde ahí era previsible que el novato estadounidense, el líder de la serie Indy Next, pues sería el piloto que quedaría fuera de la carrera. Por 2 cosas. Primero, porque Del Coin estuvo falto de velocidad durante, no sé, todo el año. O sea, es muy, muy raro, ¿no? Muy raro lo de Del Coin. O sea, estamos acostumbrados a que probablemente no son los autos más rápidos en pista, pero sí son competitivos, no batallan tanto para clasificar. Y, y no solo el caso de Nogel Seagull, que me parece, o sea, muy destacable el esfuerzo que hizo. O sea, ya lo hemos dicho, estás entrando al vapor a indicar y le van a pasar este tipo de cosas. El chico estaba, la verdad, destruido. No importaba lo que le dijeran, se veía en las declaraciones, tanto en la televisión o en el centro de medios, cómo no lo estaba pasando nada bien. Pero creo que esto también va a ayudar a forjar mucho de su entendimiento y de su experiencia en óvalos, ¿no?
Eh, pero también el caso de Catherine Leck, un exceso de estrés para los pilotos. O sea, cuando salió a clasificar y no encontraban velocidad y regresa y hace ajustes y otra vez vuelve a salir y nada, y nada, y nada. Creo que sí es bastante frustrante porque el auto del Nolan siempre le faltó velocidad. No es solo el hecho de que porque era el novato o porque el choque, o sea, creo que en general ese coche en específico era el que se veía más lento de todos. Entonces, sí, como usted se lo había ya señalado a muchas personas, era el más indicado bueno, era el que podías entender que era ya más destinado a este. Pero, este, la sorpresa de Marcus Ericsson, ¿En sí, realmente. qué momento íbamos a pensar que 2 años después de ganar la carrera, un año después de estar ahí casi a punto de ganar una, dos incontables veces con tanta bandera roja, y ahora viene a sufrir? Pero sufrir, primero sufrir por un problema que le puede pasar a cualquiera, un choque le puede pasar a cualquier piloto y lo hemos visto a muchos muy experimentados les ha pasado. Lo que sí es inaceptable, yo creo que en ese sentido es la presión en la que estaba metido y el error que comete, porque en su primer intento estaba sobradísimo para haber clasificado desde el principio sin ningún problema. Y Ujú. de no haber tenido este drama, pero claramente IndyCar siempre nos quiere regalar estos dramas, ¿no? Y entonces, en su primer intento, en la cuarta vuelta, en el radio, cuando aparece la bandera blanca, le avisan bandera blanca y él empieza a levantar. Y el equipo le empieza a decir, sigue, sigue, o sea, adelante, ¿qué está pasando con tu intento? Y él como que empieza a acelerar, pero luego ya aborta por completo, cierra la vuelta y no hay respuesta de él en el radio. Entonces queda una incógnita de qué fue lo que pasó. Pero ya después los reporteros ahí cerca de los boxes explican que sí, que el problema es que Ericsson simplemente entendió que ella iba por la cuarta vuelta. Entonces es un error como que genera demasiada presión sobre él, ¿no? Sí. Y creo que por ahí salieron algunas teorías acerca de cómo le pudieron haber hecho una mala jugada con tal de que no clasificara a Ericsson y otros sí, pero no tenía necesidad de meterse en este tipo de situación, porque cuando vuelve a salir, creo que bastante, no diré sobrado, pero pues más por la presión, yo creo, mental que tenía, porque las vueltas las logró hacer sin muchos ajustes como los vimos con otros pilotos. Vamos a escuchar a Graham Rahal, que otra vez, o sea, el jueves estaban hablando, el viernes estaban hablando de los avances, el programa y todo se desdibujó otra vez. Takuma Sato, no sabemos cómo, no sabemos cuándo, agarró la velocidad y se metió al Fast 12, pero el resto, Lungar sufriendo, Pietro Fittipaldi las últimas 2 horas y media en la rayita, en la posición 30, acaba calificando porque los demás no mejoraron, y Rahal pues la tuvo que sufrir en el final. Nuevamente arrancará en el lugar número 33, pero vamos a escuchar a Graham y vamos a escuchar precisamente lo que comentaste de Nolan Siegel, el piloto que se quedó fuera de la carrera. Yeah, I think this time around was a little calmer, probably just Esta vez fue because un poco más been there before and tranquilo, done it. quizá porque he estado ahí y me Similar ha sort of stuff. pasado You're sitting there in the cosas hour, you do your similares, first estar run, and sentado ahí you una can't run hora, again. tener The el way the primer rules are written, turno y no poder you volver a can't pull out correr of your como están box. escritas las reglas. So No puedes you're kind salir of de at the tu caja, mercy of estás a merced de everybody todos los else. demás. And Sabíamos que we knew Marcus iba a Marcus was going to tener have to run que again, correr de clearly, nuevo, and obviamente, we y felt luego that he was going to have sentimos the que speed for iba a sure tener la velocidad para entrar. to get in. Apenas Barely quedó bumped us, I adelante, think, less a than menos half de a media milla tenth of a por hora, mile me an hour. parece.
Luego And so then todo it was quedó en all esperar con Nolan a just ver qué waiting it out with pasaba. Nolan to see what happens. And, Desafortunadamente él lo perdió. La unfortunately primera lost it. vuelta era un First lap at a 2:29.2 29.2, y we nos felt fairly sentimos safe, bastante but seguros, it's pero never good to see nunca es anybody bueno losing ver like a that. alguien And, perder el Nolan's a control young de esa kid, he's got a manera. bright future, Nolan like es you un said, on chico joven, tiene un TV, and futuro I brillante, expect como lo to dije see en him la back tele, here and y doing espero great verlo de things. regreso So, aquí y hacer but cosas I've been there. grandes. Yo he estado ahí. Last El year año it pasado still todavía stings. duele. No es mucho It's mejor not estar much en el better puesto being 33rd, I can tell you 33, that, puedo but at least decir we're eso. in the field and we're going Y to go vamos a ir a racing. correr. Yeah, super disappointed. Obviously. Súper decepcionado, You obviamente. know, I feel Siento like que hoy hicimos lo mejor que today pudimos. we did the best we could do. You know, as a team, I think, had the best car that we've had Como since we equipo, started this creo que whole tuvimos event. el mejor auto que Those hemos were the tenido best 4 desde que laps I think arrancamos I've todo el done. evento. Esas fueron las It 4 felt pretty mejores vueltas maximized, que and creo que ultimately he it hecho. wasn't Se fast. sintió muy You maximizado y al final know, no fue took a swing rápido. at it to try and find half mile an hour to Le di get un to where giro para Graham was tratar at, de and encontrar media milla por you know, hora para we were llegar a donde already estaba on the limit Graham. of, Y ya estábamos en el límite del you know, ajuste. the trim. Entonces So, me iba a ir a casa porque iba a I fondo e hice todo lo que was pude. gonna go home because I, you know, went No iba a flat ir and a did everything I casa could porque do, haya and, you know, levantado, así que I wasn't aquí gonna go estoy. home because I lifted. So Pues bueno, vamos a la parrilla de salida para la edición número 108 de las 500 millas de Indianápolis. Scott McLaughlin es el primer piloto nacido en Nueva Zelanda en lograr la pole. Así es el primer piloto nacido en Nueva Zelanda en lograr la pole. Porque Scott Dixon nació en Australia, pero tiene la nacionalidad de Nueva Zelanda. Así que ese es un dato que por ahí surgió en el centro de medios y que obviamente indicar reafirmó. Había su mejor arrancada en 3 intentos, pero fue decimocuarto, lejísimos de la zona de Fast 12, Fast 9. Con ello le dio a Penske su decimonovena pole position, primera desde que Penske tomó la posesión del Indianapolis Motor Speedway y de IndyCar, primera desde 2019. Segunda vez que el equipo logra el 1-2-3 en la parrilla de salida. La primera fue en 1988 con Rick Mears en la pole, Danny Sullivan segundo, Alonso padre en tercero. Son las únicas veces que ha pasado, por cierto. Y qué curioso, ¿verdad? Que Sí, el submarino amarillo y el que está diciendo que va a volver a usar el traje de Rick Mears para la carrera sea el mismo que se lleva la... así es. Y sí, el que arrancó en segundo lugar en 1988, Danny Sullivan, ya había ganado en Indy 500. Will Power ganó en 2018 y arranca en segundo lugar. Y para acabar, en el 88, Alonso padre era el ganador defensor de la carrera. ¿Quién arranca el tercero? Joseph Newgarden, el ganador defensor de la Indy 500. Es Imagínate. una conspiración, todo esto está Sí, planeado por absolutamente. Penske. Por Sí, sí, favor, sí. muerte a Penske, muerte para todos. Una cosa desafortunada. Y bueno, en general, entre los datos, top 8 Chevy. La última vez que esto pasó eh, fue en 2013, precisamente cuando Chevy tomó el top 10 de salida. Esta es la segunda, bueno, en general la segunda parrilla más rápida de la historia del evento. Se quedaron cerca del año pasado y la segunda fila más rápida la segunda primera fila más rápida en la historia. La segunda fila está conformada por Alexander Rossi, seguido por Kyle Larson y Santino Ferrucci, que ya habíamos dicho, vuelve a sorprender. Digamos que por la manera en la que vuelve a hacer las vueltas, si las vueltas de Rossi fueron precisas, consistentes, y las de Larson fueron, con un talento, lo de Ferrucci es más valor que otra cosa, porque sí hubo varios momentos en sus intentos que uno ya lo veía en el muro. Entonces, destacable lo de Santino, pero creo que la tercera fila tiene una de las historias más interesantes del fin de semana. Rinos Dick chocó el auto pasado a las 11:15 de la mañana, hora local. Su equipo se tardó 3 horas en repararlo, ya ni siquiera preparar el de reserva, como lo hicieron con Palou hace 2 años. Reparar el auto, salir a dar un shakedown, hacer un intento, acabar 29, y para ahorrarse toda la fila de 10 autos que querían salir en el carril 2, tomar la línea prioritaria, retirar el tiempo con el riesgo que eso implicaba, un posible choque o falla en el plenum, lo podía dejar
en la zona de eliminación para pelear por última fila y se la jugó y acabó en 11º en el día sí, en el día 1 de calificación sacó a Hertha en ese momento. Brunswick saldrá séptimo el día 26 de mayo. Nunca ha arrancado fuera del top 10 en 5 intentos de Indy 500. Pat Howard, tercera vez que arranca dentro del top 10 consecutiva en la carrera, saldrá en octava posición y el noveno puesto. Este del Bromo es una cosa impresionante, o sea, ni mandado a hacer, porque Felix Rosenqvist ya se cambió de equipo, lo que quieres, pero toda la semana los vamos a ver a Pato Howard y a Felix Rosenqvist juntitos, en la reunión pública de pilotos, en la presentación de pilotos, todo juntitos, este Bromo. Bueno, lo curioso es que la siguiente fila, que es la cuarta con Takuma Sato, Kyle Kirkwood, los otros dos usuarios de Honda que dieron la sorpresa, sobre todo Kirkwood por la hora en la que clasificó, porque cuando volvió a salir no pudo ni siquiera estar cerca de su primer tiempo. Y después Ryan Hunter-Reay, lo que decíamos, esa sorpresa que fue un poco más circunstancial porque ya a la hora de tratar de hacer su intento el día domingo resultó que estaba muy, pero muy lejos de lo esperado para los motores Chevy. Fila número 5, Colton Herta, Alex Palou, el bicampeón reinante del IndyCar, y Callum Ilott. Callum Ilott, del peor de los McLaren, le quitaron su tiempo en la mañana. También esa suerte de McLaren que tienen, a Montoya le pasó lo mismo hace 2 años. Ahora no pasó la inspección posterior a su intento por algo en la rueda, en una de las ruedas traseras. Total que, bueno, salió después y aseguró el lugar número 15 de salir del piloto británico. En la fila número 6, Marcus Armstrong, Ed Carpenter y Kevin Simpson. Como lo decíamos, los dos autos de Ganassi en una posición, podemos decir, relativamente cómoda, y sobre todo el caso de Simpson, ¿no? O sea, es un piloto que se le denostó mucho desde que llegó a la categoría, de que se habló mucho de que era un piloto de pago, de que estaba simplemente ahí porque tenía las posibilidades de estar, pero bastante buen inicio, ¿no? O sea, mm, no fue muy destacable, pero la manera en la que hizo su actuación fue suficiente para mantenerlo ahí en la sexta fila. La séptima fila es la más experimentada de las 11 en la parrilla de salida hasta ahora, sin contar las del próximo fin de semana. 62 apariciones en conjunto en la Indy 500. Marco Andretti con 18, segundo lugar en 2006, y no se les olvide. Helio Castroneves con 23, él busca su quinta victoria, algo inédito. Y Scott Dixon con 21, sale a que se le ha negado la Indy 500 desde 2008. En la octava línea está Agustín Canapino, Stingray Robb, que también parecía que iba a tener problemas, pero encontró la ventana adecuada y salió adelante. Y lo que decía Christian Rasmussen, que fue un tema como complicado porque no sé cómo es la manera en la que revisan los tiempos. Lo estuvieron hablando un poco en las transmisiones de que la gente que está en el puesto de banderas les dan la indicación si acaso un piloto no tiene ya posibilidades de hacer mejorar ese intento y es cuando le muestran la bandera amarilla, que en este caso no quedó tan claro porque se la mostraron al piloto. Así es. Tanto la fila 8, la de Agustín, como la 9 que ahorita mencionamos, en total hasta ahora, entre los tres pilotos en cada una, solamente 2 arranques. La novena fila, Tom Blomqvist, ganador de carreras de resistencia, ex piloto de Fórmula E, estará arrancando en el lugar número 25 junto con Romain Grosjean, el otro piloto de Juncos Hollinger Racing, y Linus Lundqvist, que con auto reparado pues fue el peor de los ubicados de Chip Ganassi, arrancará en el puesto 27. En la décima fila estará Christian Unger, también regresando a antiguas pesares con Rahal. Sigue Conor Daly, que también tuvo muchos, digamos, esos muchos inconvenientes porque no se veía tan mal. Luego tuvo ese error del pleno cuando pudo haber mejorado su posición. Y lo que decía de Pietro Fittipaldi, el tercero en esta décima fila,
que estuvo batallando un poco en encontrar la velocidad, pero se pudo establecer en el último lugar del día sábado sin tener que sufrir el bomb day. Así es. La última fila de salida, lugar 31 para Catherine Legg, lugar número 32 para Marcus Ericsson, ex ganador de la carrera. Y el último lugar, otra vez, segundo año consecutivo, Graham Rahal estará arrancando la competencia. Nolan Siegel, ya decíamos, el piloto que se quedó fuera. Con esto tendremos 7 novatos en la parrilla el próximo domingo. Más datos en general. Kiffin Simpson, por cierto, va a ser el piloto, bueno, tiene la posibilidad de ser el piloto más joven en ganar la carrera. Tiene, sí, yo lo sé, tiene 19 años y Perdón. 230 días. El récord es de Troy Rodman, que sobrevivió las amenazas de Pato Howard, de Colton Herta, de Rinus BK en su momento. Rodman sigue siendo el ganador más joven de Indy, con 22 años y 80 días de edad. ¿Qué más? Obviamente el piloto con más edad, Helio Castroneves, 49 años, 16 días. Él tiene la posibilidad de ser el piloto pues con más edad en ganar la carrera el próximo domingo. Y más veces en haber ganado. Perdón, Y el piloto que más veces haya ganado la carrera. así es, algo inédito. Eso sería. 8 ganadores distintos, sobre 8 ganadores previos presentes: Castroneves, Dixon, Hunter Ray, Alexander Rossi, Takuma Sato, Will Power, Ericsson y Joseph Newgarden. Entre todos tienen 12 victorias. Kyle Larson, el novato más rápido en la historia de Indy 500 a una sola vuelta, con 233.453 en su primera vuelta. Y la segunda serie de 4 vueltas lanzadas más rápida en la historia, 2:32.846. El récord lo sigue manteniendo un conocido de Indiana, Tony Stewart, que lo estableció en 1996, 233.1. Así que pues quedó listo esto, señor Alonso. Fast en Carb Day, el viernes próximo, pues ya las últimas 2 horas de actividad. Va a ser como importante que veamos cómo son estas puestas a punto, porque después de haber visto lo que es velocidad punta y eso, ya no interesa eso. O sea, Ujú. ya no interesa que tengas un auto considerablemente potente, lo que significa que buscas entrega de la potencia que tienes disponible y el consumo de combustible, la capacidad que tienes de manejar en el tráfico y ese tipo de cosas. Nada más para poner un poco en consideración, he escuchado gente que dice no tiene realmente un valor significativo el punto en el que clasificas en Indy 500. No lo tiene si tienes un auto muy bueno. Ujú. El caso de los McLaren, el caso de los Ganassi, a lo mejor algún Andretti, pero creo que si los autos más rápidos también son los más equilibrados y los que se manejan muy bien en tráfico y tienen pilotos experimentados, es de temer cómo puede estar este tipo de mezclas para la semana entrante. Pero iremos descubriendo algunas cositas que, que bueno, ya lo iremos viendo sobre todo hacia el día viernes, ¿no? Así es. El miércoles, obviamente, los días pues, comunitarios, los pilotos visitan escuelas, los pilotos visitan las casas más folclóricas con los aficionados pues, los que viven así la intensidad del Indy 500, decoran sus casas, ahí también habrá visitas, y obviamente muchas actividades en la ciudad. Jueves, día de medios, también alguna otra actividad de patrocinadores. Viernes, ya decíamos, Car Day, la última práctica, empiezan los conciertos, empieza a llegar toda la gente. Sábado estará el desfile por la ciudad, la reunión pública de pilotos, la firma de autógrafos, todas las filas de pilotos. A ver quién gana, porque digo, está Howard, el más popular, Larson, la estrella de la NASCAR, Castroneves, ahora que Tony Kanaan ya no está, que por cierto, Tony Kanaan muchos preguntaban qué va a pasar si Kyle Larson no puede correr toda la carrera en caso de que haya lluvia y se retrase. Kanaan estará de reserva, y bueno, ya, el domingo la carrera. Se viene. Se viene la semana más esperada por nosotros en todo el año y
pues veremos qué nos traen estos vientos. Así es. Ah, y también hay que decir que hay que estar muy atentos al clima porque que Nunca nos ha dicen que puede tocado, llover, que nunca dicen nos ha que tocado. sí, pues dicen, pues veamos, porque luego Ta- también uno espera También algo que lo va a decían pasar y en nomás nunca. 2017, el año de tu homónimo, y no pasó nada. Pero sí, me encantaría, no que haya una lluvia completa, pero de una manera en la que se desarrolle la carrera como pasó en 2004, que Adrián Fernández la pudo ganar y acabó siendo Bode Rice, ambos en estrategias distintas, jugando con la lluvia. Y luego lo de 2007, cuando Tony Kanaan iba liderando para la carrera antes de la mitad, regresan y acaba siendo un desastre para Kanaan, mala parada, estrategia mala, incidente, y Dario Franchitti acaba ganando. Me encantaría ver cómo se desarrolla una carrera así. La verdad es que yo no quisiera porque tengo muchas más ganas de ver a Larson realmente enfocado. Al primer retraso yo creo que van a empezar a hablar de que si corre, si no corre, que no sé qué. Pues preferiría que estuviera participando en su escala, ¿no? Pues vámonos, amigos. ¿Qué les pareció la calificación? Coméntenos. ¿Qué les parece este drama de Penske, de los motores, de Canapino, de Pato? Ah, o sea, dejó de todo esta calificación. Nos gustaría, nos encantaría ver o leer sus opiniones en este canal y obviamente en todas nuestras plataformas. ¿A dónde va usted, Fernando? De regreso a casa, en Indiana. Muy bien. Digo, ahí estaremos haciendo varias cosas durante la semana, cosas ajenas aquí, pero bueno, ya estaremos viajando durante la semana a Indianápolis, obviamente, como siempre, pues todo el contenido, todo el material que estaremos preparando desde allá. Repetimos, jueves, día de medios, habrá que ver cómo están los ánimos en general. Y pues nada, esperándole ya la carrera, la número 108 del Indy 500 el próximo domingo. Así que, Fer, gracias. No, gracias a todos los que nos escuchan, nos leen, déjenos sus comentarios, como siempre ahí podemos intercambiar ideas y no nos llegaron ninguna historia de por qué, cómo empezaron a ver la Indy 500 y todo eso, así que les volvemos a insistir en eso pues, para conocer de dónde viene su pasión por esta carrera de Indy 500. Así es. Y los que vayan, ya también me llegaron algunos comentarios de la gente que va a ir. Por ahí un seguidor en X, José Manuel Torres. El año pasado me pidió información, tips, cómo hacerle, cómo organizarme. Va a ir a la carrera, entonces allá lo estaremos viendo. Y Qué también pues, gusto. mucha gente de México, de Argentina, obviamente Brasil. Toda gente va, gente de Colombia. Montoya va a estar ahí, recuerden. Y gente de toda la Latinoamérica que sigue las 500 millas de Indianápolis. Así que, pues gracias. A nombre de todos, Eduardo nos se despide. Buena semana de Indicadores.